vas a dañar la radio, que hijo de puta. $10 was Usted está sintonizando Radio Punky. Ruido sin Fronteras. Hey, loquitos y loquitas, sean bienvenidos a esta primera emisión de Radio Punky. Les habla el Cevichango y estamos muy contentos porque al fin podemos materializar esta idea de hacer radio. Pille pues les cuento, Radio Punky es un proyecto totalmente underground, donde hacemos comunicación alternativa y participativa para incomodar y de paso para difundir experiencias y conocimientos de otros parches y proyectos de la escena punk en Latinoamérica. ¿Qué dicen los parceros y las parceras? Yo también les doy la bienvenida y comparto la emoción de mi compa Ceviche. Me presento, mi nombre es Ruta y creo que generar este tipo de espacios es fundamental para la discusión, los espacios de encuentro y la revuelta tan necesaria en el contexto político de desigualdad en el que nos encontramos sumergidos. Y esto se pone bueno. Para arrancar con toda, hemos decidido realizar los primeros 5 programas sobre la escena punk brasilera, que vio sus inicios enmarcados en la dictadura militar. En estos programas abordaremos temáticas como la autogestión, el hazlo tú mismo, las rivalidades y estigmas de la escena, los peinados, narrativas y estéticas y algo súper importante, el papel de la mujer en el punk. Y para finalizar, hablaremos de la actualidad en la escena pospandemia. Así es, Ruta. Y ya para entrar en materia, el programa de hoy es dedicado a las narrativas y estéticas en el punk. Muchas personas en la calle miran un punkero y quedan como uno, con los pelos parados. Se detienen, hablan entre ellos, señalan. Todas expresiones muy comunes de quien desconoce y tiene miedo a la diferencia. Sin embargo, el punk no es solo cresta y taches. Toda esta forma de expresión tiene detrás una transformación y una adaptación propia que hemos hecho de las estéticas. Y para hablar de este tema hemos invitado el día de hoy a Alan, vocalista y baterista de Guerra Urbana, que por supuesto es la banda invitada. Los parceros son de la ciudad de Recife y vienen haciendo ruido desde el año 2007 hasta hoy. Actualmente cuenta con la siguiente alineación: Laura en el bajo y voz, Felipe en la guitarra y el ya mencionado Alan en los tarros y la voz. Agonia, sentirme todo sin constante, instante, yo sobrevivo, el narciso tão idiota. Todo disperso, eu não sigo por ansiedade, que não me traz nada de bom, só apenas contas negativas. El tema que acabamos de escuchar es Agonía Constante de Guerra Urbana, de su primer álbum llamado Exterminio, Ganancia y Poder, grabado en el año 2010 bajo el sello G-Beat Producciones. Por otro lado, aprovecho para contarles que además de tener en cada programa el mejor ruido a manos de diferentes bandas invitadas, tenemos un espacio de crónica y otro de entrevista. En la crónica abordaremos la historia del punk en Brasil, que tuvo sus inicios en plena dictadura militar. Ya se imaginan ustedes cómo fue esa mierda. Y en la entrevista hablaremos con los integrantes de las bandas acerca del tema del día. En este caso, ya les contaba que hablaremos de las narrativas y estéticas del punk con Alan de Guerra Urbana. Radio Punky. Ruido sin fronteras. Alan, parcero, bienvenido a nuestro programa. Es un placer tenerlo con nosotros, Cuchito.
Muchas gracias por el soporte. Para comenzar, no como forma de pregunta, sino en forma de charla más bien, cuéntanos sobre los inicios de Guerra Urbana y qué los llevó a hacer ruido desde la favela. Olá, pessoas. Saludos desde Ibura, Rádio Punk, Ruído Sem Fronteiras. É um grande prazer participar nessa programação. La Guerra Urbana começou em 2007. Eu e Nielson, com uma outra amiga chamada Diane, e começamos a tocar grindcore, depois de beat. Luego nosotros ponemos varios elementos de la música punk y titulamos nuestro sonido como G-Beat, The Beat of War, el ritmo de la guerra. Y ahora somos un trío, Felipe en la guitarra, Laura Barro y voz, y yo en la batería y voz. Hablamos sobre muchas cosas en nuestros temas, en nuestros sonidos que hablan de nuestra realidad en los suburbios y nuestra visión del mundo desde una perspectiva suburbana, desigualdades sociales, la opresión humana y contra los animales no humanos. Essas insatisfações nos levaram a criar a banda e estar tocando hasta hoy. Seguimos en la resistencia. ¿Por qué expresar con la apariencia, la cresta, los taches y las botas, el descontento interior, la frustración o impotencia que crea la época o las circunstancias en que vivimos? La expresión estética del punk es una consecuencia del envolvimiento con la cultura punk. Muchas veces tienes ropas primero y no las ideas. O tienen las ideas subversivas y luego después a usar la estética punk. Pero quien busca la estética en su vida, la razón es preservar la cultura punk, una actitud de difusión del movimiento. Entonces la estética tiene ese carácter de representar que el punk está vivo. El significado que usamos es atacar lo preestablecido para mantener la resistencia independientemente de lo que la sociedad piense de nosotros. No quieres parecer gente normal, realmente quieres ser un renegado punk y vivir al margen de esa sociedad podrida y sucia. Se tiende a pensar que la estética está ligada a la belleza, como algo superficial, como una moda de peinado o cejas impuestas generalmente por la industria de la cosmética, ¿sí sabe? Sin embargo, la estética está ligada al arte, el porqué de esas sensaciones y emociones que nos produce. Y el arte es una expresión frente a la realidad y desarrolla un papel social. ¿Cuál cree usted que es el papel social que desarrolla el punk en el actual contexto brasilero? Hoy en día, en la relación al contexto brasileño, que es de persecución a los pueblos originarios, el crecimiento, un gran crecimiento del fascismo en el país con los Bolsonaro, el tema de la homofobia en general, de fanatismo religioso. Entonces el punk continúa en el tema musical haciendo muchas denuncias acerca de esas prácticas conservadoras. Nesse sentido, o punk segue tendo razão em denunciar, sem importar se o governo é de esquerda ou de direita. Queremos que se acabe a merda do Estado, solamente isso. Fora dessa ação direta de produção musical e produção estética em grafites, pinturas, cartas, colagens, fanzines, tem também nossa atuação nos movimentos de resistência minoritária, como o movimento negro, o movimento LGBTQ+, a causa indígena, tem a causa animal, a luta antifascista. Vemos que nosso caminho vai nessa direção. Acceder a la música en general ha sido difícil, desde poder escucharla hasta poder estudiarla o hacerla. Debe tener unos recursos económicos, dinero y tiempo. ¿En qué sentido las letras cortas,
las guitarras desafinadas, el sonido chatarra del punk, permite mayor acceso a las clases de suburbio y periferia. Veo que por esa falta de tiempo y dinero que tenemos los que vivimos en el suburbio, es donde la cultura punk encuentra más fácil, haciendo que no necesitemos pagar cursos de música para expresarmos algo de nuestro sentir. El autoaprendizaje también es algo que muchos punks incorporam em suas vidas para tocar um instrumento ou tentar tocar algo. Essa no busca por la perfeição en el punk. El punk sendo uma expressão sincera hace que los que vivimos en el suburbio, en las favelas, nos identifiquemos mais com isso. La música todos podemos hacer muy bien. El punk en Brasil se abrió camino en medio de la dictadura militar. Es influenciado por el punk británico y estadounidense. ¿Siente usted que esa dictadura que no solo se vivió en Brasil, sino en gran parte de Latinoamérica, llevó a que las letras y contenidos del punk latinoamericano se diferenciaran de todo lo antes conocido y por qué? En ese primer momento del punk, años 70, 80, qualquer movimento punk había uma grande repressão. Assim que quando um grupo de jovens punks estavam juntos em las calles, já era um motivo para ser presos por la policía. La policía também invadiu os festivales e puso fin a los hechos. E isso não foi solo al comienzo del movimento em São Paulo. Essas ações de repressão policial tiveram lugar em todo o Brasil. E vemos que Latinoamérica não foi diferente. Isso contribui à explosão de ideias e ódio às instituições sociais, os governos, a polícia. Então se põe pior por tanta repressão, que somos totalmente diferentes de qualquer lugar onde existia o punk antes. A questão da desigualdade social, a questão econômica é muito forte acá também. Hablamos de massacres, assassinatos, um tema muito brasileiro. Nós vemos muitas bandas fora da Latinoamérica falando desses temas. Temas como o narcotráfico, o sistema penitenciário como é em Brasil. Então são temas muito mais violentos, porque vivimos também em uma sociedade totalmente violenta. Ya para despedirnos, sabemos que ustedes también desempeñan un papel importante en el veganismo activo de Pernambuco. Cuéntanos cómo es la lucha en medio de una sociedad carnívora. Estamos trabalhando com a Frente Antiespecista Libertária. Estamos criando material de conteúdo em textos e para que a gente conozca a proposta, difundindo o veganarquismo. Tem também o núcleo Punk Viga, que é um grupo de punks que elabora material informativo escrito. Organizamos gigs. Laura e eu também trabalhamos como autônomos, com cozinha vegana, com os veganos ativos. Nós temos um delivery. Tentamos, na medida do possível, pôr sempre preços russos. E mostramos que o veganismo é acessível para todos e é muito simples. E também temos um festival que teve uma edição em 2019, que é o Punk Bag Fest. É um festival que recuta documentários sobre a indústria da carne. E nessa primeira edição se mostrou o que é domínio, se levou o tema culinário, fanzines, cine debate e bandas. Uma coisa é que todas as bandas que tocam, ao menos um dos membros deve ser vegano, e a ideia é difundir o veganismo no entorno contracultural. Graças, amigos, por dar espaço à guerra urbana. Muitas graças. Desde Ibura, bairro Maledito, em Recife. E quem queira contactar-nos,
Puede hablar con nosotros en alguna rede social de merda y cambiar la idea, ¿cierto? Un grande abrazo a todos y resistencia. Agradecemos a los parceros de Guerra Urbana por participar de nuestro espacio. PUN es soporte, no competencia. Antes de irnos con la crónica realizada por Ruta, los dejo con el tema Animal Irracional de la banda invitada. Una constante de motos toda pompa de gusto, felices y últimas, aún pasa esto. O homem desmata que a nossa urbana natureza e acaba com o dinheiro na sua mão. O homem desmata que a nossa urbana natureza e acaba com o dinheiro na sua mão. Calça esparro, controle, tapou na zona, abração, a ignorância, vamos ver, e ter uma descondição. Pura constante, remotos, toda bomba de destruição, felices e últimas, aún pasa esto. O homem desmata que a nossa razão natural se acaba com o dinheiro na sua mão. O homem desmata que a nossa razão natural se acaba com o dinheiro na sua mão. Carne esparro, controle, tapou na zona, abração, a ignorância, vamos ver se a ter uma descondição. Radio Punky. Ruido sin fronteras. Era mayo de 1964 y el pueblo brasilero no podía imaginar lo que iba a suceder. Digo, 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 piro, da legião, repressão mental, Estado fascista, repressão mental, Igreja Universal, alienação total, repressão mental, Exército, Marinha, Aeronáutica. El gobierno democrático de João Goulart es derrocado e inicia con este hecho 21 años de dictadura militar con más de 383 desapariciones y homicidios. Y súmele a esto un cóctel bacanísimo de torturas y privaciones de los derechos civiles. Este plan es orquestado por nada más y nada menos que la oposición derechista en el marco de la Guerra Fría. Y apoyado, sí señores, por Estados Unidos, que tenía como banderas el nacionalismo y el anticomunismo, y que logró con el Plan Cóndor instaurar dictaduras en gran parte de América Latina. Así llegan a Brasil, la Escuela de las Américas y la doctrina de la seguridad nacional. ¿Dónde están los torturados y los que habéis matado? No nos estoy aniquilado, una mierda ha quedado. No nos dejen trabajar, no os hay manifestar. Nuestro odio eliminar, luchadores de la paz. Vuestro año es humillante, a los pocos redundantes pisotea la marea, los insumos nos golpean. La Escuela de las Américas era un perro que ladra y que muerde. Tenía como objetivo formar militares en América Latina y el Caribe, y así ejercer violencia, tortura, guerra psicológica, empadronamientos y seguimientos a todo aquello que les oliera a comunismo. Por lo tanto, y ojo a esto, ser huelguista, manifestante, sindicalista o estar en contra de la violación de los derechos humanos o la censura era, créame, firmar una sentencia de persecución, tortura, desaparición o muerte. A ditadura foi um sistema de torturas. Basicamente, foi muitas outras coisas, né? Foi uma política econômica determinada, mas foi, sobretudo, um sistema de tortura em que o convencimento do adversário se fazia pela dor, pelo sofrimento. La violencia más oscura y degradante se dio entre 1964 y 1976. Y es justo en este año, 1976-1977, que un grupo de jóvenes del suburbio y de la periferia de Sao Paulo se dan a conocer. Primero de manera tímida
y luego de manera contundente. Era indiscutible que llamaban la atención. Cortes de cabello estrafalarios, guitarras desafinadas y distorsionadas, vocalistas gritando el repudio a la industria, la violencia, la hipocresía y el poco escenario para manifestarse. Era el punk que se tomaba por asalto Sao Paulo con bandas como Conductores de Cadáver, Restos de Nada, Passeatas, entre otras. El punk brasilero y en general de América Latina se diferenciaría del estadounidense y británico, porque además de ir en contra de los fenómenos masivos de comunicación y de la industria del entretenimiento, hicieron una adaptación a este contexto de violencia y prohibicionismo donde no había una forma diferente de actuar, sino era siendo extremadamente radicales. Así que, desde los peinados hasta el fanzine, hazlo tú mismo. Y así nace un movimiento en Brasil en plena dictadura, que desde sus expresiones narrativas y estéticas empiezan a transformar el entorno y a abrir espacios en medio de los fanatismos religiosos y políticos. Y para el próximo capítulo, las influencias de los primeros punk brasileros, cómo llegaron las primeras bandas inglesas y estadounidenses a Brasil. Hablaremos de los Psychos, una banda para muchos desconocida, pero para otros tantos precursora del punk en América Latina y el mundo. Y por supuesto les contaré qué pasó con la dictadura. Y ya para despedirme, un dato extra. Adivinen cuál fue la estrategia de la derecha brasilera para imponer la dictadura. Se aliaron a los medios de comunicación, vieja estrategia. Los medios pregonaban que Brasil sería una segunda Unión Soviética, una segunda China o una segunda Cuba si no apoyaban un gobierno masacrador y autoritario. ¿Les suena? Y muchos creyendo aún en cuentos castrochavistas. Acabamos de escuchar la primera crónica sobre la historia del punk en Brasil. Agradecemos a Ruta por el tiempo de investigación que se ha tomado para realizarla. Y también agradecemos a ustedes por la disposición de aprender junto a nosotros. El punk se ha ido transformando en cada época, expresando el contexto y momento histórico que está viviendo. Lo cierto es que se diferencia en gran sentido de otros géneros musicales, porque además de una transformación en la apariencia y adoptar una cresta, hay una filosofía de vida, un entendimiento particular de la realidad y una contra a las imposiciones de un sistema de consumo. Por eso es tan importante para el punkero hacer su propio ruido, sus propios fanzines, sus propias ropas y estampados, y adoptar un papel activista frente al sistema social. Así es, Cevichito, qué bueno tenerla tan clara. Seguiremos haciendo comunicación desde cualquier rincón. Los invitamos a que sintonicen Radio Punky la próxima semana y escuchen la versión de este programa en portugués. También los invitamos a seguirnos en la página de Facebook y en nuestro canal de YouTube Radio Punky Ruidos Sin Fronteras. Un abrazo y hasta la próxima. Bueno, y con buen ruido nos vamos despidiendo. No dejen de sintonizar Radio Punky Ruidos Sin Fronteras. Un programa totalmente underground, 100% hazlo tú mismo. Los dejo como en el tema Prisión Domiciliar de Guerra Urbana. Hasta la próxima, muchachos. Pun hasta los huesos. Nessa madrugada eu acordei com barulho de tiros. Era outro confronto entre policiais e traficantes. De repente eu vi um grito da vizinha: "Por favor, alguém, socorra meu filho!" Eu fiquei desesperada, sem ação. Pensei em ir ajudar, mas aí algumas balas atingiram meu barraco. Era melhor eu me manter deitada no chão.
Quando os tiros cessaram, imediatamente fui à casa da vizinha. Ao chegar lá, me deparei com ela segurando seu filho no colo. Ele tinha uma perfuração na nuca e ninguém podia fazer nada. Uma bala perdida havia matado ele. Nós só pudemos lamentar, porque ele só tinha 7 anos de idade. O caos estava formado. Desespero e agonia por todo lugar. Crianças perdidas no meio de balas, a chave seu filho já mortou, não vale mais nada. Crianças perdidas em balas, a chave seu filho já mortou, não vale. Angústia tomou conta de mim. Até quando tudo vai ser assim? O medo me fez viver isolado. Dentro de casa, sinto humilhado.